Bueno, bienvenidos todos, buenas noches para todos ustedes. Hoy estamos desde esta cuenta tan linda que se llama Mi Manual del Bebé y yo me presento, soy Caro Carreta, locutora, mamá de un niño divino y hermoso que ya está en el jardín y por eso estoy hoy acompañada del doctor Quintero, que es el encargado de resolvernos muchas dudas y preguntas que sé que todas tienen, y mientras se van conectando, vamos saludando al doc. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Estás listo para resolver muchas Listísimo, dudas? todas las dudas que tengan aquí estoy. Muchas preguntas. Muchísimas, así que por favor conéctense, estén con nosotros, todas las preguntas que tengan vamos a resolverlas. Hay muchas preguntas porque, bueno, seguramente mientras ustedes van escribiéndoles a sus amigas, que se conecten ahí, que estén conectados con nosotros, vayan regando la bola, porque estamos en vivo en Mi Manual del Bebé en Instagram y en Facebook también. No sé cuál de las dos prefieran, pero por ahí vamos a estar en vivo. Ustedes pueden compartir ese link para que sus amigas también se conecten, las mamás que conozcan, por ejemplo, mamás primerizas, como yo, por ejemplo, que ustedes saben que las mamás primerizas están llenas de dudas, seguramente te llenan el teléfono de preguntas, doctor, pasó Claro que esto, sí. doctor, pasó lo otro. Entonces, nosotras vamos a ser las que vamos a estar ahí conectadas, estamos en Facebook y en Instagram. Ya tengo las dos aquí para también, todas las preguntas que Oye, tengan Caro. las pueden ir conectando ahí. ¿Y de qué vamos a hablar? Cuéntame. De muchas cosas, pero primero quiero que sepan y que les digan a todas sus amigas y mamás que están ahí conectadas, no se vayan a ir porque al final de este en vivo, doc, tenemos un premio para una de ustedes. Así que al final les voy a pasar un link para que se conecten en Instagram o Facebook y una de ustedes se va a llevar un premio súper chévere, entonces no se vayan a mover de ahí. Primero, como mamá primeriza, yo creo que la pregunta más importante o la que nos hacemos es, ya mi hijo está en la etapa del jardín. Entonces una de las cosas que más me preocupa es que esa entrada al jardín ha sido durísima. Entró al jardín, digamos que uno paga un semestre, un año completo, pero realmente lo mandó un día o 2 días porque el resto del tiempo está enfermo. Entonces, primera ¿Como cuando te pregunta. inscribes al gimnasio? Y vas un día o 2 días, exactamente, pero pues con él no puedo hacer eso. Pero mi pregunta es, ¿cómo hacer para ayudar a que su sistema inmune esté más fuerte? ¿Cómo aumentar esas defensas de mi bebé para que vaya al jardín en los 6 meses completo o el año completo? Mira, es una excelente pregunta y es un problema que generalmente es bien frecuente para las mamás cuando tienen estos bebés pequeños. Y te explico por qué. El bebé está desarrollando su sistema inmunológico. Cuando hablamos de inmunidad, estamos hablando de sus defensas. Estamos hablando de todo el sistema que lo protege contra las bacterias, los virus y todos esos cuerpos extraños que lo pueden afectar de ese medio externo. Entonces, cuando son bebés, apenas están desarrollando ese sistema inmunológico, por eso es que tenemos algo tan importante como las vacunas, para ayudar a que tenga esas defensas mejor. Por eso es que es tan importante la lactancia materna, que le da defensas también. Y por eso es tan importante la alimentación y la buena nutrición. La buena nutrición es fundamental para que esas defensas se desarrollen bien. Entonces, como son inmaduras todavía, ese sistema es inmaduro, tiene que ir poco a poco desarrollándose, es mucho más susceptible el bebé pequeño a todas esas infecciones. Y además de eso te cuento, como cuando tiene que ir al jardín, es como ahí se pone en contacto con con todo. Entonces están los niños más grandecitos que ya están en el jardín y vienen las gripas, y vienen las diarreas, y vienen los brotes. Ya Entonces, sé. todas estas cosas en ese desarrollo del sistema inmunológico es que se pone a prueba. Entonces, cuando tú dices, bueno, voy a llevarlo al jardín, tú le preguntas a tu médico, le preguntas a tu pediatra qué cosas necesito asegurar y te va a decir probablemente que tenga sus vacunas completas, ojo mamás, Sí. la lactancia materna fundamental y una alimentación que tenga una nutrición que le dé todo ese poder para desarrollar bien sus defensas. Cuando llega al jardín va a estar más protegido, no quiere decir que por supuesto no va a entrar en contacto con todas estas bacterias y virus y todas estas... Normal, es normal, sí. Así lo tienen que hacer. Entonces, poco a poco, a medida que ya está en el jardín, que está en contacto con otros niños, con otros más pequeñitos, entonces lo que va a pasar es que sus defensas se van desarrollando mejor. Eso hay que anotarlo. Todo lo que vaya diciendo el doctor Quintero, ustedes vayan anotando. Y también les digo que aquí tendré mi celular con Facebook y con Instagram para que hagan sus preguntas, para irlas saludando, para que si se van conectando y de repente están un poquito perdidas, estamos hablando es como de cómo fortalecer las defensas de nuestros chiquitos, cómo hacer para que su alimentación sea... Bueno, esa es otra pregunta que te tengo, porque ¿cómo hacer para fortalecer esas defensas? Ahora sí, ¿qué podemos hacer para tomar nota como mamás? ¿Cómo podemos fortalecer esas defensas de nuestros chiquitos en la entrada al jardín, que es lo que estamos hablando en este momento?
o ahorita que ellos son tan exploradores, salir a la calle, jugar, barro, bacterias, amiguitos. Claro, porque a ti te preocupó un poco lo del jardín, me imagino, porque lo Total. sufriste en carne propia. Ahí voy. Entonces, pero hay otras cosas que también ponen a los bebés pequeños en reto. Entonces, por ejemplo, estos climas, nosotros estamos transmitiendo desde Bogotá. Bogotá. El clima toda la tarde ha sido terrible, En el lluvia, Tortuga. frío. Entonces, a veces las mamás se preocupan un poco si el niño puede salir a jugar, si el Mucho. niño, si se, bueno, Un se poco preocupa mucho. un poco mucho. Sí, exageramos. Si puede salir a jugar, no sé, en muchas casas ahora es muy común también tener mascotas. Entonces, las mamás también se preocupan de ese bebé pequeño si se pone en contacto o no con una mascota. Hemos visto los bebés pequeñitos a besos con el perrito en la casa. Sí. O, claro, como hay otra cosa que tú has usado una palabra que es perfecta y se refiere a exploradores. Entonces, estos pequeños están conociendo el mundo, están viendo todo, todo les llama la atención y las mamás me darán la razón y tienen que estar muy pendientes de esto. Normalmente que ese explorador, ¿qué es lo que hace, Caro? Sí, coge algo nuevo, un juguete en casa, el control de la tele, El celular. el celular y a la boca inmediatamente. Así Y son. entonces cuando estás así de lejos, inmediatamente corriendo, pues, todas ¿Ya esas qué? cosas, ya que demasiado tarde. Entonces, ese contacto que hay con los virus, con las bacterias, con los gérmenes que hay en el ambiente, las defensas de ese bebé pequeño son las que lo deben proteger. Entonces, no se trata de que nuestros bebés vivan en una burbuja, que no vayan al jardín, que no haya mascotas, que no puedan jugar, que no puedan expresarse, sino que necesitamos que tengan unas buenas defensas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para que esas defensas funcionen bien? Ojo a esto, eso Entonces, es importante, Doc. Ahí es mira. cuando tienen que sacar el papelito y anotar. Hablemos de dos cosas grandotas. Una son los cuidados generales que no pueden faltar nunca. Entonces, el lavado de manos es fundamental, los juguetes hay que lavarlos, hay que mantenerlos limpios, todos estos objetos, por ejemplo, las perillas de las puertas, ya el niño más grande, de donde se vaya agarrando, todo eso hay que tenerlo limpio. No se trata que las mamás, ¿has visto esas mamás que andan Con en la calle? pañitos, Sí, y el sí. desinfectante, No. y entonces salen de la calle. No, tampoco. Hay que ser moderados en Normal, limpio. entonces, los cuidados de higiene general son muy importantes. Y el otro punto fundamental para que el sistema inmunológico funcione bien, las defensas sean competentes y protejan al bebé, es la nutrición. Es una buena nutrición. De una buena nutrición, que estamos hablando de proteínas, estamos hablando de carbohidratos, de grasas, de vitaminas, de minerales, depende que esas defensas, que son células, que son sustancias, que hay muchos diferentes mecanismos que en el organismo del bebé pequeño están desarrollándose y están preparadas y listas para defenderlo, todos esos mecanismos de defensa dependen de una buena nutrición. Y hay en la nutrición algunos alimentos, algunos nutrientes en particular que son más importantes para esa nutrición. Como cuáles para anotar Entonces, aquí mira, en mi lista. por supuesto, cuando yo digo eso, muchas mamás estarán pensando, ¿qué crees que estén pensando las mamás? Bueno, ¿qué va a comprar en el mercado? No. ¿Qué echa la- qué echa- Si qué me dicen, echa? bueno, necesito un nutriente que funcione muy bien para la nutrición de mi bebé, entonces piensa en las vitaminas o piensa en los minerales, el hierro, el zinc, entonces todas entran a Google, buscan y todo. Pero claro, mira, hay incluso algunos nutrientes en particular que tienen un efecto directo, no solamente porque es una buena nutrición, sino porque también sirve como desarrollo de las defensas de ese bebé. Y ahí hay uno, por ejemplo, muy importante que son los HMO. HMO. Así Ojo, es. anoten. El HMO es de la sigla y quiere decir oligosacáridos de la leche materna. Oh, eso sí no lo sabía. Buen Es dato. una denominación internacional, así se llaman, y se llaman así por eso, porque están y solo están en la leche materna. Entonces son unos carbohidratos especiales que tienen una función para ayudar no solamente nutricionalmente, sino a que se desarrollen las defensas de esos bebés pequeños. Cuando nosotros comemos algo, por ejemplo una proteína, un alimento, un pedazo de carne, una verdura, nuestro sistema digestivo lo digiere y lo absorbe. Y para eso tenemos enzimas y el estómago del bebé está preparado para hacer esas cosas. Estos carbohidratos, estos componentes especiales HMO, no se digieren, sino que siguen por el intestino
y se ponen en contacto con unas bacterias buenas que tenemos en nuestro intestino. O sea, hay Entonces, bacterias buenas y claro, bacterias malas. claro, Ok. sí. Cuando llegan ahí las bacterias buenas, que son las que necesitamos tener en nuestro intestino, toman estos HMO, toman estos carbohidratos y hacen unos procesos que les ayudan a producir unas sustancias que, entre otras, mejoran las respuestas de inmunidad, mejoran las respuestas de defensas contra virus específicos. ¿Tu bebé ha tenido diarreas? ¿Has tenido No mucho, más bien es como gripa, moco constante, o sea, por eso les dicen a los niños los mocosos, porque ese sí desde que cumple año y medio para arriba es todo el tiempo gripa y en el jardín todos con gripa. Pues mira, ahí nosotros los pediatras sabemos específicamente de algunas virus y bacterias con nombres propios a los que les tenemos más miedo. Entonces hay épocas, dependiendo las lluvias o todo, dependiendo de dónde vivamos, hay ciertos de estos gérmenes con nombres propios que son más temidos por nosotros. Por ejemplo, ¿has escuchado algo como el rotavirus? Claro, claro. ¿O has escuchado algo como el campylobacter? ¿O has escuchado? Suena más miedoso todavía. No, el rotavirus es más miedoso. ¿Es más miedoso? No sé. O el virus sincitial respiratorio. Sí, bueno, sí, los sí. médicos, los científicos en general ponen unos nombres muy complejos. Okay. Pero se dan miedo. Pero dan miedo. Y debería ser, porque producen infecciones digestivas, infecciones respiratorias, y muchas de estas infecciones pueden ser graves, pueden hacer que nuestros bebés se hospitalicen o que tengan complicaciones. Entonces, para nosotros los pediatras es muy importante porque ya sabemos, y estamos hablando de HMO en particular, que cuando un bebé tiene el beneficio de alimentarse y en su alimentación están los HMO, tiene una mejor respuesta contra el rotavirus o contra el campylobacter o contra específicamente algunos de estos gérmenes que están en el ambiente. Entonces, el éxito es una buena nutrición. Si tenemos un bebé que tiene un desarrollo bueno, que viene creciendo bien, que come bien, que está bien nutrido, que tuvo el beneficio de leche materna, cumple todo para que sus defensas vayan desarrollándose. Mire, nos dice Doc aquí en el en vivo en Facebook, Luz María Blanc, que cómo hacer para que el bebé coma bien, porque al bebecito de ella, por ejemplo, que tiene 10 meses, le están saliendo los dientecitos, entonces no come bien. Y me pasó a mí porque yo creo que los que tienen niños más grandes también se identifican, tienen una época en la que no quieren comer. Entonces no quiero comer, o eso ya me aburrió, eso no me lo quiero comer, o no quiero comer en ese plato. ¿Cómo hacer para que coman bien? Hay cosas muy importantes. La cuestión principal para que tengamos todos en cuenta es que un bebé en sus primeros par de años de vida está aprendiendo a comer. Los hábitos que adquiera en su alimentación son los que lo van a acompañar el resto de su vida. Entonces es muy importante que hagamos, mamás, papás, también los papás tienen que trabajar ahí, ojo. Ojo. Entonces es muy importante que podamos hacer unos hábitos adecuados. Y hay muchísimas diferencias, esto cambia mucho. Ya nosotros los adultos, por ejemplo, comemos pues bastante constante, de pronto cambia un poco del fin de semana o algo así, pero los bebés pequeños no, están en constante cambio. Primero porque los primeros 6 meses están tomando solo leche, a partir del 6º mes empiezan con la alimentación complementaria, entonces sus pediatras, sus médicos les van a explicar cómo se debe hacer una buena introducción, escogiendo los alimentos, las preparaciones, cada una de estas cosas. Más o menos sobre el año de vida el bebé debería estar ya incluido en la alimentación familiar. Y hay una cosa muy importante y es que, piensen en esto, mamás, cuando un bebé nace pesa más o menos unos 3 kilos, más o menos. Pero cuando cumple un año va a pesar unos 9 kilos, es decir, en un año triplica su peso. Triplica su peso, eso no pasa nunca más durante nuestra vida. Pero entre el año y los 2 años apenas va a ganar un par de kilos de peso. Entonces el bebé pequeño, y eso es lo que le pasa a la mamá que nos está escribiendo, por supuesto los primeros meses comía sin ningún problema, pero ahora que está más cercano al año, sus necesidades de nutrientes, de energía, bajan, disminuyen. Entonces, los pediatras le llamamos a eso la inapetencia fisiológica. Disminuye relativamente como su ánimo para comer y entonces, claro, los papás nos preocupamos, que qué pasó, que no come como comía antes y en realidad va a necesitar menos en sus porciones y en su frecuencia. Y pasa otra cosa muy importante y volvemos a los exploradores. Les encanta, ese es
su razón de ser en la vida. Entonces a veces la comida, la alimentación pierde un poquito de importancia. Okay. Los niños más grandes incluso ves que si están jugando o algo no quieren ir a comer. No, Ellos qué están aburrido. claro, ellos Sí. están jugando, están ocupados y tú los vas a llamar y están ocupados jugando. Entonces es muy importante tener esos hábitos de los horarios, de los tiempos. Entonces si tu bebé está más grande, cuando esté viniendo la hora de comer, más o menos tú le dices, bueno, mira, en 5 minutos ya vamos a almorzar. Entonces vamos a dejar en pausa. En 2 minutos vamos a ir a almorzar. Ajá. Como cuando estamos haciendo una transmisión en vivo. En 5 Cinco, minutos vamos, en 4. Bueno. Entonces, bueno, nos alistamos, vamos a hacer la pausa en el juego. Tienen otros Eso intereses. está muy bueno, eso está Claro. muy bueno. Entonces, por supuesto, tenemos que estar muy pendientes y aquí siempre es supremamente fundamental el apoyo del médico, del pediatra, de la nutricionista, porque hay problemas de apetito, hay enfermedades que pueden alterar la nutrición y ahí, por supuesto, todos los buenos usos, todos los buenos hábitos que tengamos en casa y que los papás les enseñemos a nuestros bebés pequeños, de pronto van a quedar insuficientes y necesitamos el apoyo del profesional de salud. O sea, hay que estar pendientes, hay que estar chequeando a nuestros hijos. Bueno, para los que se acaban de conectar, les damos la bienvenida. Estamos hoy con el doctor Quintero hablando de, sobre todo estamos hablando de alimentación para nuestros chiquitos, para subirles sus defensas, para poder salir a la calle tranquilos, para poder mandarlos al jardín tranquilos. Entonces, llenándonos de consejos y también saludando a todas las mamás, también papás, porque esto, como dijiste tú, esto no es solo de mamás ni de la niñera, no, esto también es de papás, abuelitos, todos los que se puedan conectar, pues bienvenidos. Y por aquí nos preguntaban, creo que era Carmencita o Lili en nuestro Instagram, que hablaras más del HMO, que le había quedado como el tema ahí, como que, Doc, eso está como el mejor amigo de uno, cuente más. Mira que lo mismo que cuando hablábamos de los virus y las bacterias, ¿no? Los científicos les ponen unos nombres muy complejos, muy complicados, pero no, mira, HMO, que es de la sigla de oligosacáridos de leche humana, son unos componentes, es el tercer componente sólido más importante de la leche materna. La leche materna, en su gran mayoría, el 85% es agua, es líquido. Pero de los componentes sólidos, estos HMO como carbohidratos son el tercer componente más importante. Y están solamente en leche materna, no están en leches de otros animales, de otros mamíferos. Solamente están ahí y por eso se llaman ahí. Se llaman así, HMO, como oligosacáridos de leche materna. Y se ha descrito desde hace 50 años, los investigadores han hecho todos los estudios científicos, toda la ciencia alrededor de esto, porque han demostrado que estos HMO tienen una función nutricional, pero tienen también una función que va más allá de lo estrictamente de alimentación. Buenísimo. Y eso es, por ejemplo, estimular, influenciar, mejorar el sistema de respuesta de defensas, que lo protege específicamente contra algunas de esos gérmenes, de esos bichos feos de los que hemos hablado en este rato. Exactamente. Las que se encuentran ahí en la salida, en la calle. Sí. Por aquí había una mamá también preguntándonos y contándonos. Un saludito aquí para Carola y para Luis, que se conecta en Instagram y dicen, los padres también estamos presentes. Claro. Pero por aquí en Facebook nos preguntaban que cómo protegerlos, digamos, aquí desde Bogotá para las salidas a la calle, para todas esas bacterias que decíamos ahorita, la salida a la calle, el barro, bacterias, esas bacterias que nosotros decimos, no es para echarle antibacterial todo el día, no es para ponerles gorro, bufanda, pasamontañas, no tampoco, sino más bien es más por la alimentación, ¿no? Mira, aquí hay una cosa muy importante y es que en las condiciones climáticas necesitamos tener ciertas precauciones, por supuesto. Entonces, pero el exceso de abrigo no es bueno tampoco. Entonces, no sé si te ha pasado, a veces en la mañana que pasan las rutas del transporte de los colegios y entonces están todos los niños guardados. Y todos con el pasamontañas, la orejera, la doble bufanda. En realidad hay que protegerlos del cambio de clima brusco, drástico entre el frío y el calor y el frío. Pero además de eso, como ya lo decíamos hace unos minutos, es muy importante todas las condiciones de higiene normal, el lavado de manos, el lavado de los juguetes, toda esa supervisión especial que tenemos, todo lo que tiene que ver con preparación de alimentos, con utensilios, eso es muy importante. Y por el otro lado, claro, lo que necesitamos es que entre sus vacunas completas y una buena nutrición, logremos que sus defensas estén perfectamente bien. Es más, es necesario que estén
expuestos a todos estos gérmenes para que sus mismas defensas vayan teniendo el desarrollo suficiente. Y desde ese desarrollo de esas defensas quiere decir que ya después cuando vuelva otra vez ese rotavirus o cuando vuelva otra vez ese campylobacter o cualquiera de estos... Campylobacter. Qué feo que suena, qué feo que suena. Entonces, que claro, y está ahí la defensa para que se puedan defender mejor. Saludemos a otras mamás que se conectaron por acá, Valeria Nova, que acaba de llegar, Astrid Cano, a Guzmán Carolay, a Erika Fernández, dice por aquí, a ver quién más está por acá, Liliana Rodríguez, buenas noches, que si les puedes ayudar un poquito como a saber en qué edades, qué se debe comer o cómo sería como esa dieta específica o qué debemos darles para protegernos o para tener como buenos alimentos para nuestros chiquitos. Claro, mira, digamos que hay varias etapas. Cuando estamos hablando de estos bebés pequeños es muy importante que pensemos. Primero 6 meses, fundamental, recomendación 1A, la leche materna. A partir de los 6 meses vamos a empezar a utilizar otros alimentos. Y lo vamos a hacer progresivamente, poco a poco. Generalmente empezamos con las carnes, luego vamos viendo vegetales, luego vamos viendo frutas, cereales, haciendo pruebas de tolerancia en la preparación y otras cosas. Okay. Pero es muy importante que sepamos que sobre los 9 o 10 meses nuestro bebé debe estar comiendo prácticamente de todos los grupos de alimentos. Eso es muy importante. Y a partir del año de vida, porque eso también no es solamente qué alimentos, sino la forma como los preparamos y cómo se los ofrecemos. Entonces, en ese sentido es muy importante porque vamos aumentando la consistencia, vamos aumentando los tamaños, vamos aumentando todo hasta que después del primer año de vida nuestro bebé va a estar incorporado totalmente, 100% a la alimentación familiar. Luego de eso es muy importante que pensemos que cuando estamos preparando el plato de nuestro bebé, necesitamos incluir alimentos de todos los grupos, necesitamos incluir las proteínas, necesitamos incluir las grasas y los carbohidratos, y además de eso necesitamos asegurar que la cantidad de micronutrientes que necesitamos en pequeña cantidad, porque son muy importantes, como las vitaminas y los minerales, estén completos. Entonces, necesitamos platos con todos los alimentos, con todos los colores, con todas las preparaciones, y si estamos hablando de un bebé de 1 año o entre su nacimiento y los 2 años, donde todavía los pediatras les decimos a esos bebés lactantes. Ah, claro. Por grupo de edad les decimos los que son menores de 2 años se llaman lactantes. Y eso es porque su fuente principal en la alimentación pues es la leche materna, que es el patrón de oro, y por eso, claro, necesitamos que todos estos nutrientes estén ahí. Muy importantes, nutrientes como los que hemos mencionado, hemos dicho hierro, hemos dicho vitaminas, tenemos que hablar de otros nutrientes también muy importantes como DHA, que también es otra sigla armada, ¿la has escuchado alguna vez? Sí, claro. Es un tipo de grasa especial que ayuda mucho al desarrollo, y por supuesto los HMO como ese valor nutricional, pero también la forma de que tengamos la posibilidad de que esas defensas específicas contra muchos de esos gérmenes enemigos de los que queremos estar bien protegidos, nos ayuden a que las defensas de los bebés estén mejor. Bueno, saludamos a todas las mamás que siguen aquí conectados con nosotros, Caro Carreta que los acompaña y también el doctor Quintero resolviendo algunas preguntas desde esta cuenta tan linda que además tiene una sorpresa para una de ustedes, así que los invitamos a que se queden hasta el final de este en vivo, que nos cuenten si nos están oyendo bien, si nos están viendo bien y si no, pues avisen para solucionar problemas técnicos que uno pueda tener, porque pasa con todo, ¿no? Pasa con todo lo que es en vivo. Pero entonces, más preguntas de las mamás que se conectan por acá. Dice Beltrán Mari, que es el último mensaje que llegó en Instagram. Mi hijo, tiene 4 años, no come muy bien. Es un ancianito completo. 4 años ya pasó el examen. Mi hijo se enferma demasiado desde que entró al jardín, tomó leche materna solo hasta los 6 meses, o bueno, hasta los 6 mesecitos. Pero ¿qué le podemos decir a Beltrán Mari que está preocupada? Es que eso de entrar al jardín nos ha dado muy duro. Nosotras nos da muy duro eso de verlos enfermos, porque uno diría, no, que me enferme yo, pero ver al hijo de uno enfermo, no, eso es muy duro. Y mira que la recomendación cuando, no sé si te has preguntado alguna vez, antes de que tu bebé fuera al jardín, cuál era
la edad ideal para que el bebé fuera al jardín. Claro, que, eso que antes, digamos, esperaban de pronto muchos años Sí, más, claro. 4, 3 años. 3 ahora años es usualmente. 18 meses ya te Claro. reciben al bebé, entonces Sí, creo que ha cambiado. pero eso sucede fundamentalmente porque, bueno, los papás trabajamos, las mamás trabajamos, hay muchas Ahora otras los dos, cosas, exacto. entonces es más difícil, pero claro, como los bebés están llegando antes a compartir con otros niños de su edad o más grandes o más pequeños, pues se ponen en contacto con todos estos gérmenes, con virus, con bacterias. En el jardín siempre está el bebé Todo del el brote, día. el bebé de los mocos, el bebé de la diarrea, entonces ahí viene el contagio. Entonces, hay una cosa especial, y es que a veces cuando el bebé se está enfermando frecuentemente, que es el caso que nos están preguntando en este momento, siempre dicen, bueno, pues no será que tiene un problema en sus defensas, no será que algo está pasando, porque no es lo normal que esté permanentemente enfermo. Entonces lo que tú dices, yo ya pagué todo el semestre en mi jardín, pero entonces lo llevo una semana y no lo puedo llevar las otras 2, 3 semanas del mes porque está enfermo. Muy duro. Estos episodios, en la gran mayoría de casos, pueden ser episodios leves, mamás. Entonces, si estamos teniendo un episodio leve y el bebé se recupera y está bien y puede ir al jardín y otra vez tiene que regresar porque tuvo una infección, puede ser lo usual, lo normal en el desarrollo de sus defensas. Entonces, ahí es muy importante otra vez, con libreta en mano, el carné de las vacunas completo. Okay. Ojo, que tenga todas sus vacunas completas. Tenemos pues unas recomendaciones del Ministerio de Salud de nuestro país para ciertas vacunas que son de obligatorio uso. Hay otras vacunas que tu pediatra, mamá, en el consultorio te la puede recomendar dependiendo ciertos factores de riesgo, ciertas características que tenga tu bebé. Y libreta en mano. Lo otro muy importante es la alimentación, la buena nutrición. De lo que hemos hablado todo ese tiempo. Si el bebé viene creciendo bien, subiendo bien de peso, desarrollándose bien, y nosotros hemos cuidado esa alimentación, fíjate que la mamá nos está diciendo, bueno, yo solo le pude dar leche materna 6 meses, está perfecto. Hiciste un gran esfuerzo porque es muy, muy difícil, hiciste un gran esfuerzo, mamá, lo hiciste muy bien. Hay mamás que lo logran hacer más meses, pero 6 meses de lactancia es muy buen número. Pero después de eso, como ya no tenemos el beneficio de la leche materna, es muy importante cuidar todos los otros nutrientes, todos los otros alimentos. Entonces, lo que necesitamos que tenga completo todos sus nutrientes, vitaminas, minerales, proteínas, DHA, HMO, todo completo, para que ese bebé tenga sus defensas mejor. Claro, hay que protegerlo de los cambios de clima, hay que todo lo que no esté, que el juguete que se metió a la boca necesitamos que esté bien. Y hay otra cosa, yo sé que a ti no te pasa porque tú tienes un rey en casa, pero hay otros hogares en los que hay 2 reyes, o una rey y una reina. Bueno, se enferma 1, 2, Claro. 3, 4. Y entonces el grande estuvo allá en el cole, estuvo en el jardín, el bebé pequeñito estaba cuidado allá en casa, pero ¿qué pasa? Todos. Es un embajador, y entonces, no sé si les ha pasado, mamá, entonces, denme la razón o no, se enferma uno, se enfermó el grande, que tiene 4 años. Y entonces a la semana se enferma el más pequeño, y cae el papá, y cae la mamá, y cae todo la abuela, la niñera, sí, claro. sí. Entonces eso es muy importante que lo cuidemos también. El lavado de manos, súper importante. Doc, mira que Viviana Rocha nos hace una pregunta, pero creo que la entiendo más o menos. Ella dice, ¿cómo saber cuándo el bebé está enfermo? Y yo creo que nos sirve como para medir un poquito, o sea, como cuándo ir al pediatra, cuándo de pronto no, cuándo solo llamarlo, como cómo medir ese qué tan enfermo está mi bebé. Mira, esa es una pregunta muy interesante y aquí van algunos consejos. Recuerden que los bebés pequeños se pueden enfermar de gripas, mocos, diarreas, brotes o cosas no tan frecuentes, tan usuales, que pueden ser incluso más graves, que tengan manifestaciones de otro tipo. Entonces, decir específicamente todos los síntomas de cada una de las enfermedades no es práctico para nosotros los papás en la casa, ni tampoco para que tu pediatra esté ahí pendiente. Entonces, pero sí hay cosas muy importantes que ustedes pueden tener en cuenta, papás, mamás. Miren, 1, la fiebre es un dato de alarma. Si el bebé tiene fiebre y la fiebre no se puede controlar, eso es un dato de alarma porque puede haber una infección o una enfermedad que esté progresando. Si lo que el bebé tiene es algo digestivo, si vomita y no puede tomar una suficiente cantidad de líquidos para reponer los líquidos que está perdiendo,
ojo, Ay, dato claro, de alarma. bueno. Si está teniendo diarrea y la diarrea es muy abundante o la diarrea tiene sangre, ojo, es un dato de alarma. Si estamos hablando ya no de la parte digestiva, sino de lo respiratorio, si el bebé tiene una tos que lo ahoga o tiene dificultad para respirar porque tiene que hacer una respiración muy rápida, ojo, es un dato de alarma. Entonces, son muchas las enfermedades, son muchas las cosas que pueden pasar en este corto periodo de tiempo, entonces no vale la pena que miremos por enfermedades, sino por cosas grandes que nos tienen que alertar. Entonces, a veces una de las cosas que más preocupa a los papás es el apetito. Totalmente. Entonces resulta que no, que mi bebé no quiere comer bien, que no está comiendo bien. Ojo, si no come bien, pero además de eso ha tenido fiebre, o no puede respirar bien, o resulta que no está haciendo chichi bien, porque como no está comiendo suficiente, no está pudiendo tener la suficiente cantidad de líquidos en su organismo, y un bebé pequeñito tiene gran composición de su cuerpo, es agua, entonces no puede producir la suficiente orina, hace menos chichi del normal, ojo, eso es un dato de riesgo. Y otro muy importante es cuando veamos al bebé muy apagado, muy dormido, que no tiene como ánimo. Sí. Cuando cambia dramáticamente su estado de ánimo, su comportamiento es un dato de alarma. Entonces, todos pueden tener en casa gripa, nuestros bebés pueden tener diarreas, nuestros bebés pueden tener brotes, no necesariamente son datos de alarma, no necesariamente necesita estar hospitalizado, nada de esas cosas, pero sí es muy importante tener en cuenta y en consideración los datos de alarma para consultar a su médico, a su pediatra. Siempre, siempre, eso sí diría yo, tenerlo ahí como doctor Quintero, de mejor amigo, dígame usted qué tengo que hacer. Miren, Laurita nos tiene otra pregunta súper importante, digamos, en cuanto a la alimentación, que es como yo creo que el tema que más hemos tratado en este en vivo del día de hoy, y es que su bebé no quiere comer frutas, que cómo hacer para darle las vitaminas que usted nombraba, doctor, pero si ella no quiere comer frutas, ¿cómo reemplazarlo o cómo hacer para que sí las coma? Mira, los problemas de cuando tenemos un bebé, ahí cambiaría un poco la recomendación dependiendo la edad que tiene nuestro bebé. No es lo mismo un bebé pequeño que un bebé más grande o que un bebé en edad escolar o preescolar, porque ahí las estrategias para hacer que coma mejor una fruta o un vegetal son distintas. Entonces, ¿sabes qué me pasa muy frecuentemente? Esto es un tema también de aprendizaje. Les decíamos hace algunos minutos que esta es la gran oportunidad para que nuestros bebés tengan hábitos de alimentación saludables. Importante. ¿Por qué? ¿Qué pasa en casa? Resulta que en casa tratamos de que el bebé pequeño se coma las verduras y cómete las verduras y el bebé hace caras y no quiere y todo. Y entonces, ¿qué dice el papá? Dice, pues es que a mí tampoco me gustan las verduras. Sí, claro, pues es, sí. ¿Cómo entonces, le voy a hacer que se sí, coma si es que a mí no apio, me... si es que a mí tampoco me gusta Exacto. No, lo primero es que todos necesitamos tener una alimentación saludable en casa. Entonces necesitamos que el consumo, recuerden que la guía de alimentación colombiana dice 5 porciones de frutas y verduras durante el día, 5. Wow. 5. Eso es muy importante porque así garantizamos la cantidad de vitaminas, de minerales, de los nutrientes que necesitamos tomar específicamente de las frutas, sobre todo más en el sentido de las vitaminas. Entonces, si tu bebé, y para la mamá que nos está preguntando, es un poquito más grande, necesitamos ese ejemplo y necesitamos que las frutas, las verduras, las reconozca como agradables. ¿Sí? Necesitamos servirlas en el plato. ¿Has visto cuando en casa en el plato armamos una carita y entonces ponemos dos pedacitos de fruta en los ojos y ponemos en la nariz? Son las cosas que llaman la atención con utensilios, con el platico, con la cucharita, que son agradables para que el bebé interactúe. Y si son bebés más pequeños, no sabemos la edad de este bebé, pero si es un poco más pequeño también, yo no sé si a ti te pasa, tal vez no, eso ya es para los que somos como del siglo pasado, que no nos podíamos, los bebés no se podían untar cuando comían. Entonces bueno, les ponían los babé y todo y para que no se untaran de nada. Ahora no, ahora es muy importante la experiencia que tienen los bebés con el alimento, porque el alimento no es solamente el sabor, no es solamente lo que prueba, sino también el color, lo que ve, cómo huele, cómo lo siente, la textura. Entonces el hecho de que pueda tener un contacto con el alimento hace que lo podamos hacer mejor. Además, y otra última cosa para esta mamá, para un consejo que le puede servir mucho: paciencia, no te rindas.
Probablemente la primera vez que le insististe con la fruta no la va a querer, pero necesitas hacerlo otra vez de forma muy cariñosa, de forma muy amable, buscando cómo prepararla y todo, y lo haces una vez, y lo haces dos, lo haces 20, y de pronto a la 20 ya va a querer la fruta. Bueno, está bien. Además es que vivimos en un país que afortunadamente tenemos una gran variedad de frutas. Eso sí es verdad. Claro, entonces si Hay no que le gustan valorarlo. algunas, de pronto podemos buscar otra que le guste más. Y una cosa que tú mencionabas hace unos minutos que es bien interesante es que los bebés se cansan con facilidad. Sí, se aburren. Se es como ya aburren. mucha fresa, ahora quiero cambiar. Entonces, ya mucho banano. no, por fin, esto sí se lo come bien, perfecto, y a los 3 o 4 días ya no lo quiere más. No, no se rindan, paciencia, vamos a hacer los cambios, sobre todo porque en la variedad vamos a encontrar las vitaminas, los minerales, los nutrientes que necesitan los bebés. Algo que yo hago en mi casa que nos ha funcionado mucho, de pronto porque ya es un poquito más grande, con los bebés que son muy chiquitos y toca la lucha y la lucha, pero ya con los más grandes uno les puede dar ejemplo. O sea, lo Claro que te que decía, sí. yo me como, mira como yo me como el brócoli, a Claro ver que tú, sí. los dos comamos al tiempo, a ver quién acaba primero. O sea, Claro algo que sí. que uno, si uno les muestra, ellos aprenden con ejemplo y uno les puede como guiar un poquito. Claro que sí. Pero mira, sabes que tú acabas de decir una cosa súper importante. Tú dijiste la lucha. No, la alimentación no puede ser una batalla, Sí, no puede no. ser una guerra campal. Entonces, ojo con esto, miren. Los papás deciden qué come el bebé, qué come. Deciden cómo lo come, cómo va a estar preparado. Deciden cuándo lo comen, si es la hora del almuerzo, la hora de la... Deciden dónde lo comen. Sí, va a ser por supuesto en su silla, en el comedor y todo, pero son los bebés los que deciden cuánto se come. ¿De acuerdo? Necesitamos, eso es muy importante porque a veces tú puedes servir una porción muy grande y necesitamos respetar el apetito de ese bebé pequeño. Si nosotros le servimos una porción muy grande, no va a querer acabarse todo. Y si lo obligamos a comer, lo que va a pasar es eso, que se vuelve una lucha. Entonces, para que no sean de apetitos selectivos, que solo quiere comer esto, solo quiere comer aquellos, necesitamos, como tú bien lo dices, que esté involucrado en la alimentación familiar, que no sea el papá el que haga caras cuando vea que pasan las verduras por el plato, eso es muy, muy importante. Es muy importante, es claro, que ellos y que encuentren es igualito el gusto. al papá, si es igualito al papá, ojo con eso, y si es igualito a la mamá, usted también, entonces ojo con eso, porque ellos nos copian todos a nosotros. Saludos para todos los que están diciendo que de verdad gracias por las explicaciones, agradeciéndole mucho al doctor por todo. Qué gusto. Voy a saludar con nombres propios ahí para que vean ustedes que las estamos leyendo, a Mónica Betancourt, a Doris Pardo que anda por ahí, a Gonzalo Zárate, a María Camila Méndez, a Guzmán Carolay que dice gracias por todas sus recomendaciones, doctor. Saludos desde Bogotá para Neri Pichardo que está por acá, Mónica Almendrales que nos dice que se le había caído la señal, pero que si le puedes ayudar a decir cómo cumplir como con toda la alimentación, que esté completa una alimentación de un niño de 6 meses. Cómo hacerla como completica, o qué cosas ya puede comer un niño que ya tiene 6 meses. Claro, mira, ahí de todas formas recuerden que como estamos hablando del lactante, la leche materna sigue siendo el mejor alimento y probablemente el que tenga una mayor cantidad. Pero ya entramos, en los 6 meses es una etapa crítica porque es el cambio hacia lo que llamamos la alimentación complementaria. Entonces, aquí lo que necesitamos es que el bebé vaya tomando poco a poco los diferentes alimentos. Los va a ir probando, no solamente con tipos de alimentos, sino con preparación, con textura, con todas las características propias de ese alimento. Y aquí no hay un objetivo nutricional ni calórico, porque sigue siendo la leche materna quien le va a dar todo lo que necesita ese bebé, solo que a los 6 meses probablemente la leche materna va a empezar a ser insuficiente en ciertos nutrientes en particular como el hierro. Entonces necesitamos darle el hierro a partir de la alimentación complementaria. Pasaba mucho que antes lo que hacíamos era que empezábamos con las frutas. Sí. Resulta que eso ya no lo hacemos tanto por 2 motivos principales. El primero fundamental es que una fruta no tiene tanto hierro como puede tener una proteína, como puede tener la carne. ¿De acuerdo? Y el segundo, porque en la forma de que el bebé va aprendiendo a comer, el estímulo de los sabores es muy importante. Cuando el bebé se acostumbra primero al sabor dulce, lo que va a pasar es que con la fruta, después ya no se va a querer comer el vegetal o no va a querer comerse la proteína, entonces lo que hacemos es
necesita hierro y necesitamos que aprenda perfectamente a comer de todos los sabores, empezamos con alimentos como la carne, progresamos a los vegetales, las frutas, los cereales, y tu pediatra, mamá, tu médico, tu nutricionista te va a ayudar a decirte cuáles son los mejores tiempos, cómo pueden ir cambiando las preparaciones, cuántas veces tienes que probar un alimento y cuáles son los datos de riesgo para pensar que ese alimento o no le está cayendo bien o no le está gustando. Que eso es muy importante. Mira que Lorena Díaz nos hacía una pregunta súper chévere y esto seguro que se van a sentir identificadas las mamás que ya entraron al jardín, y es del chat de mamás, que dicen que hay un montón de recomendaciones de cómo subir las defensas en el chat de mamás, pero no sé cuál seguir, cuál sería tu recomendación para cuál hacer o cuál de esas recomendaciones para subir las defensas de nuestros bebés, que ese ha sido como el tema más importante de hoy, subir las defensas de nuestros bebés y que no se nos enfermen, bebés, niños, sí, claro que sí, todos. claro que sí. Entre más pequeñitos, probablemente vamos a necesitar muchas más defensas en desarrollo. A medida que esos niños van siendo más grandes, sus defensas van desarrollándose mejor, se van estabilizando y van a ser mucho más competentes para la mayoría de los gérmenes o las cosas que hay en el ambiente. Yo no sé, ¿tú estás en un chat de mamás? En mi chat de mamás del jardín, y eso recomiendan en grupos de Facebook, hay grupos de Facebook donde las mamás... ¿Y tu chat de mamás tiene pediatra? Ay, no, ¿sabes? Deberíamos incluir al pediatra. No, es muy importante. Sí, hay de todos, hay mamás que también son médicas. Bueno, perfecto. Es muy importante porque a veces vemos en el chat o en la tele, o escuchamos en la radio, o en las redes, nos encontramos cosas, consejos que no son los adecuados. Siempre necesitamos saber que la fuente sea una fuente de la información, sea una fuente experta. Entonces, si estamos hablando con un médico, con un nutricionista, alguien que de verdad tiene conocimiento y que sabe cuáles son las mejores recomendaciones por experiencia y conocimiento, eso es muy importante. Entonces, mamás, no se asusten de los chats de mamás, que a veces salen cosas... Chéveres, claro, claro. A los pediatras nos asustan un poco. Sí, pues por lo más que el rotavirus. No seguir, digamos, hay 1000 mamás que le dan cada cosa a esos chiquitos, pero uno no le puede dar de todo lo que han recomendado a su bebé. ¿Sí? Miren, cuando un bebé ha estado enfermo, y aquí vamos como a la respuesta, cuando un bebé ha estado enfermo, por ejemplo, de una diarrea, por supuesto va a perder peso, va a querer comer menos, va a tener su ánimo decaído, no va a tener la misma actividad que tiene normalmente, y por supuesto es más susceptible a que si llega otro germen, otra bacteria, otro virus, es más susceptible que vuelva a tener una infección o una recaída. Por eso en estos momentos es muy importante controlar todos los factores al respecto. Entonces, si lo que queremos es que esté mejor de defensas, probablemente ahí va a tener que descansar un poco, no va a poder ir a su jardín porque necesitamos aislarlo por él y por sus compañeritos, para que no vayamos a mover más el virus. Necesitamos que tenga un control adecuado de la fiebre y de los síntomas, entonces va, por supuesto, a utilizar medicamentos bajo la recomendación de su médico. En muy pocas ocasiones va a necesitar antibióticos, normalmente no es lo más frecuente, pero sí va a necesitar algún medicamento para el dolor, para el malestar, para la fiebre. Y vamos a necesitar además, claro, asegurar una buena alimentación, una buena nutrición. Lo más importante. En esa recuperación es muy importante, porque lo que va a pasar es que el bebé va, y no sé si te ha pasado, me has dicho que no se enferma mucho tu bebé en casa, pero cuando hay mamás que han tenido sus bebés enfermas, piensen, mi bebé ha estado enfermo, resulta que no quiso comer como una semana, como semana y media, paciencia, mientras esté todo bien y su médico, su pediatra les haya dicho que vamos bien, lo que va a pasar es que la siguiente semana come, y si nosotros logramos controlar bien eso, que una suficiente cantidad de alimentos, que sean bien equilibrados, bien balanceados y que tengan todos los nutrientes que necesita, por supuesto la recuperación va a ser mucho mejor. No hay recetas mágicas, ojo con los chats. Mamás, no hay recetas mágicas para que las defensas se normalicen de un día para otro, o si tenemos una gripa de un día para otro estemos mejor. No hay magia. No, hay magia. La pediatría es mágica. Es magia, sí. Hay que seguir la es una magia que necesita paciencia. Ay, mira que Paola Gómez nos hace una pregunta muy chévere, como pensando en las loncheras de los niños. Hay jardines que digamos que tienen su merienda o de pronto su loncherita ya, pero hay otras mamás que llevan loncherita de sus niños y también quisieran como una guía sobre qué cositas
de pronto incluir qué vitaminas o qué frutas, qué verduras, incluir en esas loncheritas de los niños que son tan importantes. Claro, mira, el tema de las loncheras es bien importante, probablemente no es tanto para los bebés pequeños, estamos hablando ya para los que están yendo a jardín o los que ya empezaron colegio, los más grandotes, los ancianos de 5 o 6 años. Los ancianos. Entonces, las loncheras son muy importantes porque necesitamos que cumplan dos cosas fundamentales. La primera es, la más importante para nosotros los papás y para sus pediatras, por supuesto, es que nutricionalmente sean una fuente adecuada de energía y de nutrientes. Eso es muy importante. Y lo segundo, que también es importante para los pediatras, pero más para los papás, pero más para los niños, es que sean agradables, que sean deliciosas, que sean... Sí, que sí no se queden ahí, comer. que no las quieran Sí. cambiar con el amiguito, que no quieran... Entonces, no hay tampoco una receta mágica al respecto. A veces las mamás cuando llegan al consultorio dicen, yo quisiera una lista de los 22 días del niño de la lonchera, quiero que le pongamos esto. No, es muy difícil, porque entonces a veces vas al supermercado y mi nutricionista me dijo que en la lonchera debe ir esto, y no hay eso. Entonces entro en crisis, no encontré Sí, lo que no, me no, toca no. mañana, jueves, No, no. no, no. Entonces, simplemente tengamos en mente esto, y este es el truco. Necesitamos incluir, por supuesto, proteína, necesitamos incluir carbohidrato, necesitamos incluir siempre una fruta, porque ahí estamos dándole todos los nutrientes, vitaminas, minerales, pero le estamos dando energía que necesita. Las comidas principales, el desayuno, el almuerzo, la cena, son donde podemos controlar mejor, pero las meriendas, y entre las meriendas clasifican por supuesto las loncheras, son ese punto de anclaje entre una comida y otra para que le demos de una forma rápida y práctica al niño los nutrientes y la energía que necesita para completar la jornada. Entonces, no se preocupen por tener una lista de exactamente el pedazo y entonces voy al supermercado. No, sino recuerden siempre, necesito tener, por supuesto, proteína, que puede ser una bebida láctea, necesita tener fruta, vitaminas y necesita tener un carbohidrato que le dé energía. Recuerden, y aquí aprovecho para hacer una recomendación, en países como el nuestro son muy populares, como tenemos tantas frutas, son muy populares los jugos. No sé si tú tomas mucho jugo. Todo el tiempo, Todo claro, el tiempo, todos. ¿sí? ¿Y a tu somos bebé le das acostumbrados- mucho jugo? Sí. Pues mira, no es tan buena idea porque cuando tomas una fruta y la pelas, la cortas, la maceras, la licúas, pierde mucho de su valor nutricional. Sí, me habían dicho eso. Puede perder vitaminas que se degradan solamente con el contacto y con la preparación. Entonces, cuando tomamos una porción mediana o pequeña de una fruta y la mezclamos con agua y la hacemos una bebida, no tiene el mismo valor nutricional. Entonces, es preferible que le enseñemos a nuestros niños a que tomen agua Y a morderlo. y que coman la fruta. Coman la fruta. Que coman la fruta. Ok, perfecto. Llevarse la manzana. Claro, llevárselo. digamos en eso también nos toca hacer un poco de ser creativos, porque no sé si te ha pasado, por ejemplo, cuando tienes una manzana y la pelas o la partes, y entonces a las 2 o 3 horas por la oxidación del aire cambia de color. Claro. Y entonces el niño Ya la no ve se y ve dice, tan no, yo no linda. quiero Sí, esa sí, manzana, sí, no es la total. manzana así roja, grandota. Entonces hay que ser creativos. Claro, cosas que sean fáciles de cargar, de comer, que sean seguras, que los niños estén supervisados, sobre todo los más pequeños en el momento de tomar su lonchera, pero no piensen en una lista específica, sino piensen en ese truco, qué cosas debería ir a la lonchera y verán que es mucho más fácil. Y justo Sarita, que es una mamá perdida que llegó como a la mitad de la explicación de los HMO, nos pregunta que si le puedes explicar de nuevo qué son los HMO y cómo encontrarlos, porque nosotros ya lo explicamos, pero de pronto algunos que llegaron ahorita, papás o mamás que llegaron tardecito, los HMO que estábamos diciendo con el doc que son los mejores amigos de nosotros ahora, o sea, HMO ahora sí, al bolsillo. Sí, bueno, y mira que esa pregunta es bien interesante porque tal vez, como la mamá llegó apenas hace unos minutos, está pensando, quiero que me digan unos alimentos en los que puedo encontrar HMOs, ¿cierto? Para echarlo en la Quiero, lonchera. claro, quiero HMO en la Sí, lonchera. recuerden que HMO es una sigla que quiere decir oligosacáridos de leche materna, y ese nombre tan complejo, tan complicado, es simplemente que es un carbohidrato que se encuentra en la leche materna, únicamente en la leche de las mamás. No se encuentra en leche de otros animales, solamente está ahí se identificó y por eso le pusieron ese nombre. Tan especiales son. Y la leche materna, el 85% es agua, pero de los componentes sólidos,
que son la lactosa, que son las proteínas, que son las grasas. Incluso más importante que las proteínas, en mayor cantidad, que siempre decimos las proteínas son muy importantes, resulta que en la leche materna hay más HMO en cantidad y en variedad, porque no es, decimos porque no es solo uno, sino que son más de 150 diferentes tipos de estos HMO que están ahí wow. y que la ciencia ha demostrado, los estudios científicos han mostrado que tiene funciones muy importantes, no solamente desde la perspectiva nutricional, sino también como para interactuar con las bacterias buenas que tenemos en el intestino, las bacterias buenas que están en el intestino de nuestros bebés, para que se produzcan unos cambios que vayan a una salud, a buena salud. Eso quiere decir más defensas, eso quiere decir una modulación del sistema inmunológico del bebé, eso quiere decir mejor tolerancia de alimentación, son muchas funciones que están bien descritas. Entonces, no lo vas a encontrar en un champiñón, tiene que ser, por eso se llaman oligosacáridos de leche materna, HMO. O sea, uno, entre más, como que te oye hablar, dice, yo quiero aprender más, quiero saberlo todo. Es que uno de mamá dice, me gustaría pasármela 100 días hablando contigo para poder aprender un montón de cosas, pero bueno, por eso es que tenemos este espacio aquí para todos ustedes. Claro Y recuerden que al final de este en vivo va a haber un premio especial para una mamá que está ahí, así que no se vayan a ir, pueden seguir haciendo sus preguntas, las vamos a seguir saludando por acá con el doctor, porque yo también estoy aprendiendo mucho. Yo vine a aprender, pero uno de mamá tiene muchas preguntas. Yo creo que ni porque tengas uno, dos o tres, uno nunca termina de aprender. No, ¿verdad? y además cada bebé es diferente. También. Cada bebé, muchas veces, a veces no se reconocen los comportamientos o las formas de actuar de los bebés, son los mismos papás, es la misma casa, es el mismo ambiente y cada bebé tiene su personalidad. Y esa manera de actuar, esa personalidad tiene que ver en mucho con esos hábitos que se van adquiriendo y por supuesto lo de alimentación es fundamental. Entonces, en este rato hemos conversado sobre cómo mejorar, cómo fomentar esas defensas y no tener miedo cuando el bebé tiene que ir al jardín o cuando el bebé va a ir al parque o tiene la mascota o lo encontramos con el control del televisor allá masticándolo. Hemos hablado de qué tan importante es que esas defensas estén buenas, sean suficientes para que lo defiendan específicamente contra virus, bacterias y gérmenes que ya los pediatras tenemos bien identificados. Hemos hablado que ahí es muy importante la leche materna, las vacunas y por supuesto una nutrición fundamental, y en eso hemos hablado de vitaminas, de minerales, de DHA, de las proteínas, de los carbohidratos y de estos especiales que se llaman HMO. HMO, nuestros mejores amigos de aquí en adelante toda la vida, bueno, de nuestros bebés también. Y Laurita, que está por aquí conectada con nosotros, mamá conectada a través de Facebook, nos dice que si el doctor les puede regalar a todas las mamás que están ahí conectadas como unos tres tips así súper importantes para subir las defensas de nuestros bebés. ¿Solo 3? Bueno, si hay más, gracias, más. Hacemos una lista y es que tienen la libreta ya preparada. O sea, yo aquí no tengo dónde, pero estoy segura que ellos allá tienen papel y lápiz. No, miren, recuerden que son cosas que pueden hacer en casa y que son comportamientos que de forma natural los papás hacemos en casa. O sea, necesitamos que esos bebés estén protegidos y la forma de protegerlos es, claro, tener todas las medidas de higiene necesarias para que no se vayan a sobreexponer a estos gérmenes del ambiente. Sin exagerar. Lavado de manos, sin andar todo el tiempo con pañitos húmedos. El lavado de manos es muy importante, el lavado de los utensilios, de la comida de los bebés, la preparación de la comida es muy importante y tenemos que ser muy juiciosos con eso. Lo hemos hablado también, ahí hay muchas cosas que se pueden controlar que necesitamos tener muy supervisadas para que no tengamos ningún problema. Hemos hablado también de las vacunas, así que mamás, terminando esta transmisión, por favor no duden en ir y buscar el carnet de vacunas de sus bebés y asegurarse que está completo. En el próximo control de pediatría, por favor, con su médico vamos a revisar el carnet de las vacunas y asegurarnos que esté todo bien. Y ya dijimos, sí es mágico, ¿no? La pediatría es mágica con paciencia. Y es mágica también la nutrición. La nutrición nos da absolutamente todo lo que necesitamos. Si tenemos un bebé bien nutrido, porque se alimenta bien, porque ha recibido todo lo que necesita en vitaminas, en minerales, en nutrientes,
sus defensas se van a desarrollar mejor. Y la otra cosa de la que hemos hablado es lo del contagio, lo del contacto. Cuando ya sabemos que está enfermo, pues definitivamente no podemos ir al cole, no podemos ir al jardín. Ni al parque, porque a veces también en el parque están otros niños, está el contacto con los Claro, no juegos. solamente por nuestro bebé, sino también por los otros bebés. Y también, claro, no podemos ponerlos en situaciones de clima extremo ni nada de estas cosas. Entonces, es muy importante guardar un reposo prudencial. No sé, a veces tú ves en el centro comercial el fin de semana y entonces ves el bebé y está con su tapabocas. No, si está enfermo, mejor nos quedamos en casa ese fin de semana. Sí, pobrecito. Para bien del bebé y para bien de otros bebés y otros adultos. Ay, sí, si es que no caen todos en casa, ¿no? Porque... No, yo me quedé pensando en la buena alimentación porque ahora que lo decías, eso es muy de la tía o la abuelita cuando saludan a tu hijo y le dicen, ay, es que se le nota que está sanito, está todo cachetoncito. No, pero mira, pensé que me estabas sanito. diciendo que era como el tío o el abuelito. Pero mira, te voy a decir algo muy importante. Eso que tú dices es cierto. Y antes, hace muchos años, el ver un bebé gordito era un sinónimo como de salud. Entonces, entre más cachetón, entre más rollizo estuviera, más contenta la abuela, más contenta la tía. No, ya no más, no más. Sino porque hay extremos de las cosas. Bien alimentado, bien nutrido, no quiere decir gordito ni cachetón. Nada de esas cosas. Rosadito. Eso lo que quiere decir es que está creciendo bien y que está teniendo un peso que corresponde con su crecimiento y con su edad. Entonces necesitamos cuidar, por eso la nutrición y la alimentación, porque no se puede quedar en déficit, no podemos tener bebés que no tomen vitaminas o minerales o HMO, ADHA o los nutrientes específicos que necesitan, pero tampoco nos podemos ir para el otro lado y tener bebés en sobrepeso o en obesidad, que es un problema bien importante de nuestras sociedades hoy día. Camila Jiménez nos pregunta, Doc, y esta pregunta también está chévere, su hijo se ha enfermado 3 veces en el último mes, ¿está bien o está mal? ¿Cómo puede prevenir tanta enfermedad? Sí, digamos que es una frecuencia mayor de la esperada. Eso podría hacer que esas infecciones sean todas respiratorias, no sé, tal vez como gripas. Seguro bien Bogotá. Claro, por ejemplo. Hay temporadas en las que es mucho más frecuente, entonces por los virus o por el clima, o hay bebés que son más susceptibles específicamente, entonces con más frecuencias pueden tener estas molestias. Ojo, a veces la mamá no distingue bien porque puede ser que se enfermó 2 o 3 días y está un poco mejor y luego a los 2 o 3 días vuelve y está enfermo y entonces la mamá dice, ay, se me volvió a enfermar. Y resulta que todavía está en el mismo proceso de mocos, de inflamación, no se ha mejorado completamente, necesitamos un poco más. Porque mamá, si tú nos estás diciendo, no, mire, es que en el mes se me ha enfermado 3 veces, y cada vez que le da gripa dura una semana, pues yo diría que es más o menos como la misma gripa. Es la misma gripa. Claro, pero ojo, ya no es normal que esté teniendo 3 o 4 semanas de la misma tos, todo. A veces estas infecciones pueden desencadenar que hayan más susceptibilidades, por ejemplo, de los niños que tienen ya problemas alérgicos o que tienen alguna otra condición que ya ameritan no solamente una muy buena nutrición, sino que en el cuidado de su médico, en el cuidado de su pediatra, probablemente hay que buscar otros factores y ya que generen riesgo para que se esté permanentemente enfermando. No necesariamente son cosas de sus defensas pueden estar bien, pero puede haber una susceptibilidad en sus vías respiratorias, por ejemplo. Entonces ya necesitamos hacer otras cosas. Es verdad. Bueno, hay mamás y papás que se quedaron muy juiciosos todo el en vivo y hay otros que llegaron tarde, acaban de llegar, entonces... Acabaron de llegar de trabajar. Sí, pero también quieren ganarse el premio, entonces no importa que lleguen tarde, no importa porque el doc nos va a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado, como un pequeño resumen de cómo hemos guiado a algunas mamás y papás hablando un poco de defensas, de cómo mejorar la alimentación de nuestros chiquitos, para que esa alimentación ayude a volverlos así como con defensas poderosas y que no se nos enfermen con la entrada al jardín, porque yo, mamá primeriza, entrada al jardín. Superhéroes. Sí, ya necesitamos. Entonces, un pequeño resumencito como con lo más importante para que cada mamá se lleve a su casa de ese aprendizaje. Claro. Hemos conversado delicioso, arrancando desde los temores que tenemos de que nuestros bebés pequeños se enfermen por diferentes factores, porque van al jardín, porque juegan en el parque, porque besan la mascota, porque mordieron el control del televisor. Entonces, partiendo de ese temor que tenemos de que se enfermen, hemos hablado de lo importante que son sus defensas
para que esas defensas lo protejan de los gérmenes, de virus, de bacterias y de todos estos bichos raros que hay en el ambiente. Que no nos gustan. Que no nos gustan, que tienen nombres Que feos. no- Y de ahí, en esa preocupación, la pregunta que siempre nos ha caído, ¿cómo hago yo para que sus defensas estén mejores? por favor. ¿Cómo hago yo para que sea el superhéroe que necesitamos que sea? Entonces hemos saltado en 2 o 3 temas muy importantes. Todos, fíjense que de todas formas han girado alrededor de una buena nutrición, de una buena alimentación. Entonces hemos hablado de tener nuestras vacunas completas, eso es muy importante, pero hemos hablado, si es un bebé pequeño, la importancia que tiene la lactancia materna, y si es un bebé más grande, acompañada de esa lactancia materna, que tenga una alimentación que le dé todos los nutrientes, vitaminas, minerales, proteínas, todo lo que necesita ese bebé para que sus defensas tengan una formación adecuada, unos niveles buenos y que todo su sistema de defensas funcione perfectamente bien. Y en ese sentido, como hemos hablado de la leche materna y hemos hablado también de los otros alimentos, ya dijimos que la leche materna es fundamental porque da defensas, da células, da sustancias, da los HMO de los que hemos hablado y nos han preguntado mucho, como oligosacáridos de la leche humana, de la leche materna, ese nombre tan complicado que simplemente se llaman así porque únicamente están en la leche materna y dan esa defensa no solamente de la nutrición, sino que mejora también ese desempeño. Y hablamos algo pequeñito de bacterias buenas, que eso de pronto en una próxima conversación vemos qué más podemos hablar de eso. Hay bacterias buenas y ¿Cómo así que hay unas malas? bacterias buenas? Entonces, para que esas bacterias buenas trabajen bien, las podemos alimentar con HMO. Y HMO alimenta esas bacterias buenas que también sirven para defendernos de esas malas. Porque no pueden llegar las malas, ya están estas buenas aquí, entonces las malas no pueden llegar. Yes. Y subiendo esas defensas, hemos hablado de una correcta nutrición, no solo del bebé pequeño, del bebé no tan pequeño, hasta los ancianos de los 4, 5, 6 años, y cómo podemos estar más tranquilos. Hablamos también de las loncheras, que podemos poner en las loncheras para que no nos volvamos locos tratando de armar un plato, y cómo es tan importante, y eso lo dijiste tú, es muy importante el ejemplo cuando estamos con nuestros bebés. Y eso aplica para la alimentación, pero aplica para todo. Cómo nos comportamos, cómo nos tratamos, cómo cuidamos nuestros abuelitos, cómo todas esas cosas nuestros bebés las aprenden. Entonces eso es muy importante. Ven cómo también es importante tener un amigo pediatra para que ustedes estén pendientes. Agradezcámosle de corazón y conectarnos al a las Quintero. transmisiones. Sí, claro. Conectarse que hace hasta el final, porque además esta página tan linda que es Mi Manual del Bebé les tiene una sorpresa. En la biografía de Instagram les va a dejar un link para que sepan cuál es la ganadora o el ganador, y en Facebook en los comentarios, ahí en los comentarios de Facebook le van a dejar un link y uno de ustedes se va a llevar un grande premio. Yo me voy a llevar un abrazo del doctor Quintero, que nos dio, pero de verdad, la mejor guía hoy para aprender de alimentación. Muchas gracias. Y ya, despidámonos. Chao a todas las mamás divinas y papás que se quedaron ahí mirando. Hasta la próxima. Nos gracias, vemos. Gracias Adiós. a Mi Manual del Bebé. Gracias por este espacio.